Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo, y creo que vamos a poder desentrañar lo que realmente ha estado pasando. Vamos a hablar de esa situación que ha generado muchísima conversación, esa historia que involucra a Mert Ramazan, Afra Saracoglu, y un supuesto ignorarla, que ha dado pie a un sinfín de especulaciones. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se dice que Mert Ramazan la ignoró? Hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y contarles todo lo que se sabe, desglosando los hechos y tratando de entender este polémico desenlace. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este cotilleo, si aún no lo han hecho, los invito a que le den ese botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Vamos a empezar. Como les decía, la historia que ha acaparado titulares es la de Mert Ramazan y Afra Saracoglu, dos nombres que suelen asociarse a éxitos televisivos y a una gran química en pantalla. Sin embargo, últimamente la narrativa ha tomado un giro inesperado, uno que ha dejado a muchos seguidores confundidos y con ganas de saber más. Se rumorea fuertemente que Mert Ramazan ha ignorado a Afra en una situación particular, y este supuesto distanciamiento ha desatado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación, tanto dentro como fuera del set. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué desencadenó este aparente enfriamiento? ¿Hay algo más profundo detrás de esta historia? Hemos estado siguiendo de cerca todas las pistas, revisando declaraciones, observando los gestos y analizando el contexto para poder ofrecerles una visión lo más completa posible. Y lo que hemos descubierto es que a menudo, las apariencias engañan, y las redes sociales y los medios pueden magnificar situaciones que en realidad tienen explicaciones mucho más sencillas, o quizás más complejas de lo que parecen a simple vista. La historia que queremos contarles hoy se centra en un evento específico, un momento que, según los informes, marcó un antes y un después. Se habla de una alfombra roja, un evento público donde las cámaras están grabando cada movimiento y cada interacción. En este tipo de situaciones, la imagen pública es crucial, y cualquier gesto, por mínimo que sea, puede ser interpretado de mil maneras. Los reportes sugieren que durante este evento, Mert Ramazan se habría mostrado distante, casi indiferente, ante la presencia de Afra. Algunos testigos e incluso algunas publicaciones de entretenimiento han calificado este comportamiento como un ignorarla deliberado, lo que ha llevado a pensar en posibles tensiones o desacuerdos entre ellos. Ahora bien, ¿qué podría haber llevado a Mert Ramazan a actuar de esa manera? Las teorías son muchas y variadas. Por un lado, está la idea de que podría haber habido una discusión previa, un malentendido que aún no se había resuelto. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son constantes y las agendas apretadas, es fácil que surjan fricciones. Quizás en ese momento específico Mert Ramazan estaba lidiando con sus propios problemas o simplemente no estaba de humor para interactuar. Otra posibilidad, y esta es una que muchos fans han estado discutiendo, es la de la posible presencia de otras personas o situaciones en el evento que hayan acaparado la atención de Mert Ramazan. A veces en estos eventos hay tantas personalidades y tantas interacciones que es fácil que alguien, sin mala intención, pase por alto a otra persona. Sin embargo, dada la popularidad de ambos y la atención que generan, cualquier desaire, real o percibido, se convierte en noticia. También debemos considerar la interpretación de los medios y del público. Lo que para uno puede ser un simple despiste, para otro puede ser una muestra de desprecio. Los fotógrafos capturan momentos fugaces, y los titulares se crean a menudo basándose en esas instantáneas, sin tener todo el contexto. ¿Es posible que lo que se vio como un ignorarla, en realidad no fuera la intención de Mert Ramazan? Es una pregunta válida que debemos plantearnos. Hemos investigado a fondo y si bien no hay una declaración oficial contundente de ninguno de los dos sobre este incidente en particular, sí hemos podido recopilar información que arroja algo de luz sobre la situación. Se dice que tras el evento hubo intentos de acercamiento por parte de Afra o de personas de su círculo, pero que Mert Ramazan, por alguna razón, no respondió de la manera esperada. Esto ha alimentado aún más la idea de que hubo un enfriamiento deliberado. Es importante recordar que tanto Mert Ramazan como Afra Saracoglu son profesionales. Han trabajado juntos en proyectos que han sido muy exitosos, y la química que proyectan en pantalla es innegable. Esto hace que las especulaciones sobre una posible tensión real entre ellos sean aún más intrigantes. ¿Será que la
Y de ser una pareja popular en pantalla, incluso si son solo amigos o compañeros de trabajo, ¿ha afectado su relación en la vida real? Además, en el mundo de las redes sociales, donde todo se comparte al instante, un pequeño detalle puede volverse viral en cuestión de minutos. Las capturas de pantalla, los comentarios, las teorías de conspiración, todo se multiplica. Y a veces estas narrativas se construyen sobre la nada, o sobre una interpretación muy subjetiva de los hechos. Lo que sí podemos decir con cierta certeza es que la percepción de este evento ha sido predominantemente negativa para Mert Ramazan. Muchos seguidores de Afra lo han criticado duramente, acusándolo de falta de respeto y de ser poco profesional. Por otro lado, algunos fans de Mert Ramazan han salido en su defensa, argumentando que no se puede juzgar a alguien por un instante y que todos tenemos días malos. Sin embargo, el título del vídeo es Mert Ramazan ignora a Afra y cuenta todo lo que pasó. Y aunque hemos desgranado los rumores y las posibles interpretaciones, la verdad absoluta de lo que pasó en ese momento íntimo entre ellos es difícil de confirmar sin una declaración directa. Lo que sí parece claro es que hubo una distancia, una falta de interacción que fue notada y criticada. Ahora, contó Mert Ramazan todo lo que pasó. Esa es la gran pregunta. Si bien no hay información pública que confirme que él haya dado una explicación detallada y exhaustiva de ese momento, sí ha habido algunas intervenciones, aunque crípticas, que podrían sugerir algo. Algunos han interpretado ciertos comentarios o actitudes posteriores de Mert Ramazan como una forma de evadir el tema o de restarle importancia. Por otro lado, también hemos visto cómo ambos, tanto Mert Ramazan como Afra, suelen ser muy reservados en cuanto a su vida personal. Rara vez comparten detalles íntimos o conflictos. Esto hace que la tarea de desentrañar lo que realmente ocurrió sea aún más complicada. Se mueven en un mundo donde la imagen es importante y a menudo, los problemas personales se mantienen en privado tanto como sea posible. Lo que podemos inferir de todo esto es que independientemente de si fue un acto intencional o un malentendido, la situación generó un impacto. La percepción de haber sido ignorada, sumada a la atención mediática, crea una dinámica difícil. Y para un actor en el ojo público, este tipo de situaciones pueden ser estresantes y afectar la forma en que se manejan las relaciones profesionales. Es importante recordar que a pesar de los rumores y las especulaciones, Mert Ramazan y Afra Saracoglu son seres humanos. Tienen sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias razones para actuar como lo hacen. No podemos pretender saberlo todo o juzgar sus acciones sin conocer todos los hechos. Lo que sí es cierto es que esta historia nos muestra lo rápido que se puede construir una narrativa en el mundo del entretenimiento. Un gesto, una foto, un comentario y de repente hay un drama desarrollado. Y como espectadores a menudo nos dejamos llevar por estas historias, creando nuestras propias teorías y tomando partido. Para concluir, podemos decir que la situación en la que Mert Ramazan supuestamente ignoró a Afra en ese evento ha sido objeto de mucha especulación. Si bien no tenemos una confirmación directa de las razones detrás de ese supuesto gesto, la percepción pública ha sido fuerte. Lo que sí es un hecho es que hubo una distancia notable que fue interpretada como un desaire, y esto ha generado debate y preocupación entre sus seguidores. El contar todo lo que pasó sigue siendo un misterio, ya que no ha habido una explicación oficial y detallada por parte de Mert Ramazan sobre ese momento. Y hasta aquí llegamos con el desglose de esta polémica historia. Espero que esta información les haya sido útil para entender un poco mejor lo que ha estado sucediendo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su atención es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Mert Ramazan realmente ignoró a Afra a propósito? ¿Qué piensan de la forma en que los medios y el público reaccionan a estas situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.